Pues vamos a comenzar. La verdad, y siendo sincera, no sé ni siquiera si este vídeo cuando termine de grabarlo lo subiré o qué haré. Porque me está costando. O sea, os reconozco que me está costando. Me he arreglado incluso un poquito. Porque así parece que me veo con mejor cara y me noto yo como con más confianza. Pero no me ubicaba en ningún sitio donde ponerme de la casa para grabar hasta que al final he dicho encima de la cama. Me he hecho hasta un guión que ni siquiera sé si seguiré. Y es que no quiero enrollarme y quiero dejar las cosas claras, pero meteros en la película, bueno, no sé. Vamos a ello, a ver qué sale. Y bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Este vídeo es un poquito diferente a todos los que habéis visto de aquí atrás. Y este vídeo lo hago pues respecto a una encuesta que subí a Instagram hace unos días, en los que me sorprendió muchísimo toda la gente que votó que sí, que queríais este vídeo, donde os comenté hablaros un poquito sobre mi crianza, la religión, etc. Entonces, es un tema que me es fácil hablar, o sea, hace muchos años de todo lo que me sucedió y me es fácil hablar de ello, está ya muy que trabajado, pero como que me es más fácil hablarlo en persona, en una conversación de tú a tú, porque es más fácil para mí que surjan preguntas, que me las hagan y yo las responda, a soltar ahora aquí un monólogo. No sé si me entendéis, ¿vale? Entonces me he hecho, como he dicho, un pequeño guión para poneros en situación, porque os podéis creer que estoy hasta nerviosa. O sea, es que no me gusta el tema del monólogo sobre estos temas, me gusta pues eso, que me preguntes, te respondo, me preguntes, te respondo y salimos todos de dudas, a soltarlo así porque sí. Oh, pero vamos, según mi psicóloga esto sería de puta madre. Bueno, pues para quien no lo sepa, ¿vale? Yo me crié como testigo de Jehová. Los testigos de Jehová son considerados aquí en España una organización religiosa, en otros países son considerados una secta. Depende cuándo lo utilices y cómo lo utilices, te puedes ver enfrentado a una demanda, así que lo llamaremos organización religiosa, ¿vale? No sé si conocéis esa religión. Yo creo que mucha gente lo conocerá simplemente pues porque se dedican a ir de puerta en puerta predicando mensajes bíblicos. Entonces pues son conocidos principalmente por esa labor, pues porque van de puerta en puerta tocando a la gente para predicarles. Pero quiero poneros un poquito en concepto de algunas de sus creencias. No voy a entrar aquí en todo. Es como a modo global, ¿vale? O sea, ahora tenemos internet, podemos buscar fácilmente cualquier tipo de información, pero por poneros un poquito a modo global. Los testigos de Jehová basan sus creencias principalmente en la Biblia. Mi punto de vista es que la Biblia es un libro increíble que recomiendo leer, yo lo hice en su momento varias veces, pero como todo libro, depende mucho de la persona y de su circunstancia la interpretación que le demos. Tú, si me estás viendo, y yo podemos leer el mismo libro, pues por ejemplo, de psicología, y para ti, según tus circunstancias, tu forma de entender la vida y tus vivencias, vas a entender unos puntos y te van a recalcar más unos puntos. Y para mí a lo mejor van a ser importantes otros, ¿vale? Pues creo que con la Biblia pasa exactamente lo mismo. En la Biblia hay mucha historia, hay muchos consejos y no es que sean malos, pero según la interpretación que le des y al punto en el que los lleves, pues pueden verse más extremistas que otros, ¿vale? Las normas, digamos, que más suelen recalcar los testigos de Jehová o por los que más se le conocen, pues suelen ser, por ejemplo, el tema de la sangre, ¿vale? Ellos no aceptan transfusiones de sangre, suelen basar su creencia en que antiguamente se hizo un sacrificio y en ese sacrificio de animales la sangre del animal se derramó al suelo porque Dios la consideraba sagrada y por lo tanto cuando se comieron la carne de ese animal no contenía sangre. Así que ellos llegan a la conclusión de que si la sangre es sagrada y no se debería de consumir, pues ¿cómo te la vas a inyectar? Esa es la base en la que ellos creen, pues eso, que no se deberían de tener transfusiones sanguíneas. Así que si tienen que perder su vida o la vida de un familiar por esa decisión, lo hacen. Otra creencia, por ejemplo, también que tienen, pues es eso, la de predicar. O sea, ellos consideran
para que os hagáis una idea, de que el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de imperfección, que no fue el mundo que Dios creó en un principio, sino que por la imperfección del ser humano se ha ido estropeando, pero que Dios quiere restablecer la tierra tal y como Él la creó. Y por lo tanto eso va a llevar a que en un futuro haya una especie de guerra divina contra el mal de la tierra, en el que todos los que no sigan las normas de Dios, las normas correctas que los testigos de Jehová creen, pues van a ser destruidos en esa guerra, y que solamente van a sobrevivir las personas que obedecen a Dios bajo esas normas que estamos hablando, que consideran los testigos de Jehová. Así que les dan la esperanza de una vida eterna, en un paraíso, en un mundo de paz, en el que van a poder volver a ver a sus seres queridos que han muerto, porque la Biblia o ellos también creen en una resurrección de los seres queridos que han fallecido fieles a las normas bíblicas. Entonces, pues creen un mundo mejor, futuro, y creen que la única forma de obtenerlo es siendo completamente fieles a esas normas que ellos tienen. Otra de las normas, por ejemplo, que tienen es la de no se permite el filtreo, el coqueteo, noviazgo, relaciones sexuales antes del matrimonio, sino ellos consideran de que las relaciones tienen que ser algo serio y que una vez que tú conoces a una persona, pues debes de casarte con ella y mantenerte puro hasta el matrimonio. Luego, por ejemplo, también el papel de la mujer es diferente. Ellos creen no que no se deba de respetar a la mujer, la consideran como un vaso débil a la que hay que cuidar, pero todos los cargos autoritarios dentro de la organización son de hombres y varones. O sea, de hecho, si en una casa el varón, por ejemplo, decide que la mujer no trabaje para él mantener la casa, ya que es el papel del varón o del hombre, pues es así. La mujer no trabaja, se dedica principalmente a la obra del reino, predicar. Estoy utilizando términos que ellos utilizan, yo sé que son un poquito difíciles, pero por eso los explico, ¿vale? Digamos que se le otorga ese papel de cuidar la casa, de cuidar a los hijos, de dedicarse más a la obra, y el varón, como varón y hombre, pues tiene ese papel principal de mantener, cuidar la casa, etc. Más cositas. Por ejemplo, también se tiene muy en cuenta el tema de la humildad, de ser una persona ejemplar en todo. Se busca mucho la perfección de cómo actúas, cómo interactúas con otros, cómo te vistes, que no llamen la atención, que tu persona no quite importancia o no quite atención al mensaje que llevas como testigo de Jehová. Entonces, por ejemplo, a mí me corregían mucho sobre maquillajes ostentosos, uñas muy llamativas, vestimenta, ¿vale? O sea, digamos que tu apariencia tiene que ser una apariencia que no destaque, que se te reconozca pues por ser humilde, para que esa atención se refleje siempre no ante tu vestimenta o tu apariencia, sino ante el mensaje divino. Están prohibidos tatuajes, está prohibido fumar, todo lo que sea contaminar tu cuerpo, ensuciar tu cuerpo. Bueno, y habrá más cosas por ahí que se me escaparán. Pero bueno, por eso básicamente vais a los testigos de Jehová bien arreglados, con vestimentas que no les marquen demasiado la silueta, que no enseñen escotes demasiado la parte superior, faldas que no sean llamativas, pues que todo sea muy honrable. ¿Vale? Vale, eso para empezar, ahí recalcamos. Luego, otra de las normas también que tienen, digamos, es que ellos no consideran buenas compañías o buenas influencias a las personas, y esto es un punto importante también en mi vida, a las personas que no siguen las normas bíblicas. O sea, no te impiden tener un trato cordial con personas que no sean testigos de Jehová. O sea, tú te puedes relacionar con compañeros de trabajo o compañeros de clase, pero no fuera de esos ámbitos. Si tú tienes que relacionarte con una persona en el trabajo, te relacionas, pero intenta no tener trato fuera del trabajo. Si tienes un compañero de clase, pues tú puedes estar con tus compañeros de clase, pero intentan que no socialices con gente que no sea testigo de Jehová. Incluso si tienes familia, no está mal que tú veas a tus primos, pero no socializas fuera de los tratos básicos
con gente que no sea testigo de Jehová. Y ya no porque sean malas personas, como ellos te dicen, sino pues por el hecho de que como no te van a apoyar ni te van a influenciar a que tú sigas las normas bíblicas, por ese simple hecho ya no son buenas compañías. Entonces te aconsejan pues que no tengas trato con ellos. Esto hace que los testigos de Jehová se muevan en un círculo muy cerrado todo el tiempo y que tus únicas compañías sean testigos de Jehová, los familiares con los que tienes más trato sean testigos de Jehová, tus amigos sean testigos de Jehová, porque te mueves los 365 días del año, las 24 horas que tú vayas a socializar con alguien, con los testigos de Jehová. Aparte de que ellos tienen varias reuniones semanales, más luego tienen asambleas que son como unas reuniones que se hacen cada X meses en los que se juntan por comunidades todas esas congregaciones. Entonces, todas tus amistades y todo tu círculo es siempre testigos de Jehová. Esto, por ejemplo, a mí me llevó al hecho de que yo tengo familia que no son testigos de Jehová, pero es verdad de que yo no he tenido un trato cercano con ellos desde nunca. Y si los veo por la calle, pues me da mucha alegría encontrármelos, pues porque sé que son mis primos o mis tíos. Pero una de las cosas que los testigos de Jehová tienen también es que ellos no celebran ciertas festividades como Navidades, cumpleaños, santos, etcétera. Y suelen ser festividades en las que la familia aprovecha a relacionarse entre ellos. O sea, tú puedes tener primos que no veas en todo el año porque, ostras, cada uno trabaja, tiene su vida, hijos, etcétera, pero a lo mejor llega Navidad o llega un cumpleaños y te esfuerzas por juntarte con la familia. Claro, en mi caso yo nunca he celebrado un cumpleaños, yo nunca he celebrado una Navidad, yo nunca he celebrado un santo, entonces pues yo veía a mis primos cada 1000, ¿vale? A los que no eran testigos de Jehová. Pues a lo mejor si venían a visitar a casa de mi abuela, pues nos encontrábamos en casa de mi abuela, pero si había un cumpleaños yo no aparecía, si había una festividad yo no aparecía. Eh, Así que vamos a comenzar ahora por el siguiente punto porque creo que ya me he enrollado bastante con la primera parte. Ahora quiero hablaros un poquito de mi infancia. O sea, mi infancia yo la recuerdo bonita. También es verdad que tengo muchas lagunas, que he trabajado con mi psicóloga y tengo lagunas de tiempo en las que no tengo recuerdos. Y bueno, creo básicamente pues que si fueron momentos en los que yo no estaba bien, pues mi mente simplemente conforme fue pasando el tiempo hizo borrón. Entonces hay a veces que sí que me vienen pequeños flashes, pero es verdad que tengo cosas en mi mente que intento recordar o tiempos concretos que intento recordar y tengo muchas lagunas. Pero bueno, cositas a seguir trabajando. Y si no aparecen es porque aún no tienen que aparecer esos recuerdos. Pero yo mi infancia la recuerdo muy bonita porque la familia de mi madre, que sí que todos ellos son testigos de Jehová, tienen, supongo, casa en el campo, tenían casa en la huerta con muchísimos animales. A mí los animales me han flipado siempre, es que mi conexión con los animales ha sido increíble. Entonces recuerdo pasar muchísimo tiempo con los animales en la huerta, con las plantas, con las flores, cuidando la tierra con mi abuelo, cuidando de los animales. Nunca ha sido una cosa que me haya causado trabajo, es que me ha encantado relacionarme con los animales y tengo muy buenos recuerdos. Yo he sido una niña cariñosa, muy bicho, o sea, yo sí sé que he sido muy bicho. No me considero que hubiera sido una niña mala, pero he sido siempre muy nerviosa. Recuerdo frases de mis tías o mi madre que me decían, es que haces por 7, como diciendo, no podía estar quieta y he sido muy inquieta siempre, pero no recuerdo que haya sido una niña mala ni problemática, simplemente he sido muy nerviosa. Y a mí estar ahí en la huerta con los animales y pudiendo correr por allí, por el medio del campo, me hacía muy feliz, muy feliz. Luego es verdad de que empezó la adolescencia y ahí sucedió un poquito pues que te vienen a tener más recuerdos, ¿no? Quiero puntualizar también, porque esto es una cosa que entendí con el tiempo, en ese momento como niña y con falta de madurez no entendía, de que en casa pues a veces las cosas estaban bien y tengo recuerdos muy agradables de mis padres, he sido muy cariñosa siempre con mis padres, soy hija única y quiero mucho a mis padres y los he querido mucho, pero sí que es verdad de que tengo recuerdos pues de momentos difíciles en casa. Uno, mi madre desde que yo tengo conocimiento ha sufrido de depresión. Si no recuerdo mal, creo que acabaron diagnosticándole trastorno de la personalidad y que eso se ve que ella lo llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo y a raíz de ahí le vino la depresión, pero desde que yo tengo uso de razón mi madre ha estado
pues eso, con medicación para la ansiedad o para la depresión, ha pasado momentos muy malos. Y ahora, casi con 35 años, pues entiendes una depresión, todo lo que conlleva, esas emociones que no eran capaces de entender, por qué las cosas le afectaban tanto, por qué había momentos en los que se encontraba tan mal, por qué cosas a lo mejor que uno hace que no le da importancia, ella le daban tanto, le afectaban tanto, la ponían tan triste, la preocupaban tanto. Entonces eran momentos que cuando eres una niña pues no entiendes, o sea, no entiendes básicamente porque te falta madurez, sin más. Y mi padre, digamos que él, por lo que él me contó en su momento, pues tuvo una infancia difícil. Mi padre no se había criado en una familia normal, en la que recibiera pues un cariño, un arropo de la familia. Entonces, creo que cuando tú no tienes esas raíces, pues luego también te cuesta trabajo eh, sacarlas en tu casa, ¿no? Entonces sí que tengo recuerdos de cuando yo era más pequeña, pues a lo mejor de mi padre perder los papeles muy rápidos en casa, pues muchas broncas, momentos incómodos en casa, no voy a entrar en detalle en eso, ni mucho menos, pero bueno, como que tienes recuerdos de momentos difíciles de cuando yo era más pequeña. Sí que recuerdo que cuando mi padre empezó a centrarse más en la religión, ¿no? Digamos que dentro de Testigos de Jehová, pues puede haber gente más y gente pues que se mantiene. Y cuando mi padre se centró más en la religión, empezó a cambiar mucho. O sea, al fin y al cabo, ahí te inculcan mucho el comportamiento, como he dicho antes, perfecto y ejemplar. Entonces, pues mi padre empezó a cambiar para bien en ese aspecto. Eh, de mi padre, por ejemplo, sí que tengo recuerdos de ser muy cariñoso. Mi madre ha sido menos. Mi madre era más cañera, la que me ayudaba siempre con todos los estudios, la que estaba encima mía para que hiciera deberes, la que estaba ahí, ¿sabéis? Como encima mía para que lo hiciera bien todo, para enseñarme, para educarme, la que me dedicaba más tiempo. Y mi padre, sin embargo, era pues mucho más cariñoso. Yo recuerdo de dormir siestas con mi padre abrazada, del tema de las cosquillas, o sea, y tengo recuerdos muy bonitos de mi familia. Yo en ningún momento soy una niña traumática con una mala infancia, ni muchísimo menos. Pero simplemente era eso, que yo no conocía nada del mundo exterior, pues porque todo lo que se leía en mi casa, todo lo que se inculcaba en mi casa. De hecho, los testigos de Jehová tienen libros para los niños pequeños para que empieces a estudiar la Biblia a un modo fácil, ¿vale? Como libros infantiles. Pues era en torno a la religión. Digamos que me he quedado por la adolescencia, Sara, y vuelve a tu ser. Cuando llegó la adolescencia, lo que me pasó es que yo he sido un poquito adelantada para mi vida y con 14 años, pues empezó a gustarme un niño. Resultó que nosotros, los testigos de Jehová, nosotros, bueno, lo como he dicho antes, también se juntan por comunidades, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que si aquí en Murcia hay 10 congregaciones, que son los sitios donde se reúnen, como las iglesias. En Alicante hay otras 10, pues bueno, pues se juntan a veces en asambleas muy grandes, entonces ahí pues te permite conocer más testigos de Jehová fuera de tu zona. Y pues yo conocí a un chico, conocí a su hermana, empecé a ser muy amiga de su hermana, se convirtió en una de mis mejores amigas, empecé a conocer al chico, nos gustamos y queríamos empezar una relación. Pero lo que os he dicho, o sea, dentro de Testigos de Jehová, pues no se permiten, a no ser que te vayas a casar, el tema de ser novios como tal. Aunque sepan que alguien te gusta, no te permite ser novio de esa persona ni intimar con esa persona hasta que no te cases. Esto llevó al final que como te metes en ese compromiso, digamos, de que como has conocido a alguien, pues tienes que casarte con ese alguien porque no puedes estar filtreando y conociendo a una persona y a otra, etcétera. Pues finalmente, con los 18 recién cumplidos, yo estaba casada. De hecho, recuerdo que mi padre tuvo que ir a rellenar papeles nuestros de la boda, pues porque antes de cumplir los años que tú eres menor, hay ciertos papeles que no puedes firmar como menor, tiene que ser un tutor. Entonces, mi padre tuvo que arreglar ciertos papeles de mi boda y tal, por eso, porque yo no había cumplido ni los 18 años antes de casar, antes de arreglar todos esos papeles. Y con los 18 años recién cumplidos me casé. Eh, Esta época sí la recuerdo peor, la verdad. O sea, la época de la adolescencia para mí fue bastante más dura porque digamos que empecé a pensar de forma diferente. Vamos a decirlo así. Eh,
había normas con las que yo no estaba de acuerdo, tienes esa mente un poco más rebelde, que luego yo he entendido que es normal, no es una mente rebelde, es una mente adolescente con ganas de aprender, con unos pensamientos diferentes y empiezas a pensar por ti mismo. Entonces a lo mejor todo lo que te han dicho no te termina de cuadrar. De hecho, sí que recuerdo discusiones fuertes con el que era mi novio y incluso pocos meses antes de casarnos, porque si hubiéramos sido sinceros y no hubiéramos estado dentro de esa religión, yo creo que no nos hubiéramos llegado ni a casar. Éramos personas muy diferentes de carácter y de crianza, pero pues bueno, al fin y al cabo era lo que había que hacer porque era lo que estaba bien y había que casarse. Aquí voy a recalcar una cosa que sucedió, ¿vale? Y que sucede mucho dentro de los testigos de Jehová. Pero si lo guardas en secreto, pues no pasa nada, digamos. Y es, pues bueno, el que era mi pareja y yo mantuvimos relaciones antes de casarnos. Eso fue un secreto que nos llevamos los dos a la tumba, porque si no, los dos hubiéramos sido expulsados de los testigos de Jehová o hubiéramos recibido algún castigo disciplinatorio dentro de los testigos de Jehová. Pero creo que es algo tan normal. O sea, por Dios, es que las relaciones sexuales son normales, es que sirven para que conozcas a la otra persona y es parte de ver si cuadras con esa persona o no. Pero bueno, nosotros fue algo que hicimos sabiendo de que era pecado, entonces tienes un sentimiento de culpabilidad enorme. O sea, todo lo que haces fuera de las normas, en ese momento sientes una carga, una responsabilidad y un dolor emocional tan fuerte, siendo niños, porque con 16, 17 años somos niños, y pensar que te pueden pillar, que te pueden castigar, porque esos castigos que recibes son públicos ante toda la congregación, a ti se te anuncia que has sido pecador y que no eres una buena compañía, digamos, recibes un castigo disciplinatorio, entonces haces pasar vergüenza a tu familia. Entonces es muy duro. O sea, yo recuerdo, y esto lo voy a contar por aquí, no sé ni siquiera si alguna vez lo he dicho en voz alta, que yo no quería casarme, pero yo decía, es que si no me caso con esta persona con la que ya me he acostado, si el día de mañana yo encuentro a otra persona y me quiero acostar con él después de casarme, se va a dar cuenta de que no soy virgen. O sea, fijarse el machaque mental que llega a tener una persona y lo atrapada que te ves emocionalmente, pues porque yo decía, hostia, es que he metido la pata y ahora sí o sí tengo que tirar para adelante con esta persona porque eh, ¿después qué? O sea, mi vida la he echado a perder, después no voy a poder encontrar una pareja. ¿Qué pareja voy a encontrar yo cuando sepa que soy pecadora? Y esos pensamientos yo los tengo frescos porque sí que son cosas que se me quedaron muy marcadas cuando era niña. Tendría pues esos 16, 17 años. Pero bueno, me casé, desarrollé en ese periodo de tiempo, creo que a partir de los 16 años, sí. Además he estado buscando fotos para poneros imágenes que os iré poniendo por el vídeo, supongo que ya habré puesto alguna. Pero empecé a desarrollar un trastorno con la alimentación y es que, pues bueno, a mí la ansiedad, los nervios, el malestar emocional, pues me daba por desahogarme con la comida. Dopamina rápida, me gustaba todo y me sigue gustando todo. Yo no era consciente, obvio, o sea, eso soy consciente con los años ahora, ¿vale? Pero yo no era consciente en ese momento. Entonces llegué a casarme con un sobrepeso importante. Adjunto foto. Y fueron años complicados, hubo años en los que estuvimos mejor, el primer año fue difícil, reciben mucha atención de parte de los que son cabeza dentro de la organización, ¿vale? Se llaman ancianos, digamos que son como los pastores. Entonces, esas personas se encargan, que son como los que mandan dentro de cada congregación, pues de hacerte visitas, de estar leyéndote pasajes bíblicos, de estar machacándote de cómo tienes que ser, de que tienes que ser una esposa humilde, sumisa, de que tienes que obedecer a tu esposo, del papel del esposo, del papel de la esposa y de cómo tienes que actuar y de cómo tienes que actuar y de cómo tienes que actuar. O sea, te machacan lo que no está escrito, diciéndote lo sumamente perfecta que tienes que llegar a ser. De hecho, por ejemplo, yo hice mis prácticas y me quedé a trabajar donde había hecho las prácticas cuando acabé con 17 años un módulo medio de formación profesional de administración y contabilidad.
Pero al mudarme a otra zona tuve que dejar el trabajo y mi esposo en ese momento pues llegó a la conclusión de que como me podía mantener, pues que yo me dedicara a la casa y, y a trabajar. O sea, y a trabajar, miento, y a predicar. De hecho, dentro de Testigos de Jehová hay cargos respecto al tema de la predicación. Si tú predicas mucho, se te da muy bien hablar, a mí eso se me da bien, excepto en los vídeos de YouTube que me enrollo, pero digamos que adquieres un título de lo que se llama ser precursora. Precursora regular es una persona pues, que predica un promedio de 70 horas mensuales al año, pues el cómputo que te salga, pero son muchas horas, es como un trabajo no remunerado, ¿vale? O sea, son muchas horas al cabo del día en el que te tienes que organizar, estudiar mucho y predicar a las personas pues para eh, salvarlas. De verdad. Necesito cortar 2 segundos. Bueno, pues eso, básicamente se me daba muy bien predicar. Y no es que te apeteciera, o sea, son cosas que yo he pensado ahora, ¿vale? No en ese momento, porque en ese momento es lo que tienes que hacer. O sea, a ti puede ser que te guste tu trabajo, pero sabes que tienes una obligación y que tienes que cumplirla. Pues a mí me pasaba igual. O sea, a mí no es que me apeteciera predicar y hubo momentos de mi vida en los que yo no quería, pero era lo que tenía que hacer. Entonces, sí o sí, tienes que hacerlo. Bueno, pasaron los años y yo con 23 años, si no recuerdo mal, o un poquito más mayor, es que tengo flashes, de verdad, como os he dicho antes, pero bueno, creo que alrededor de los 23, 24 años yo caí en depresión, no dormía, tenía mucha ansiedad, fui a la doctora, me acabó mandando medicación para la depresión y para la ansiedad. em, Más adelante, y hay gente que no lo sabe, creo, pero bueno, ya que estamos, tuve 2 intentos de suicidio, uno fue con medicación que creo que me acojoné porque no me tomé suficientes, entonces simplemente me quedé durmiendo como todo el día y ya está, y me levanté muy atolondrada y con angustia. Y otro en el que intenté cortarme la muñeca con la cuchilla de limpiar la vitrocerámica. Ahí vino el que era mi marido, tuvimos una bronca inmensa, me dijo que yo tenía un problema, que era problema mío solucionármelo, etcétera. Y bueno, ahí sí fue una época complicada, porque ostras, es que no tenía ni puta gana de vivir ningún día. Ningún día. Es que no quería levantarme. O sea, recuerdo la sensación de no querer levantarme, de no querer hacer nada. Y de tener que arreglarte y poner buena cara e ir delante de la gente y tener que fingir que todo está bien. O sea, Dios, era tan duro mentalmente y tan agotador fingir que estaban las cosas bien. O sea, tener que aparentar. Tener que haber estado todo el día llorando y tener que irte a una reunión con 60, 70 personas, saludarlos, hola, ¿qué tal estás? Arreglarte, participar en las reuniones, ¿vale? O sea, nosotros participamos porque tú tienes que tener un estudio bíblico en los que hay reuniones en las que se levanta la mano, se comenta sobre el estudio que has tenido, bueno, muy participador todo. Y montarte en el coche otra vez y decir, Dios, o sea, qué puto esfuerzo mental, qué agotador que era. Que vuelvo a repetir, eso lo razonas después, en ese momento lo tienes que hacer, pero era agotador y anímicamente era demoledor. Eh, Poco a poco, digamos que me fui enfriando, empecé a dejar de estudiar la Biblia, empecé a dejar de leer las publicaciones, empecé a meterme más en redes sociales, a buscar otras cosas, a leer otras cosas, que todo eso está totalmente prohibido. O sea, y Eh, la doctora que en ese momento tenía, que era muy buena, la verdad, doctora de cabecera normal del pueblo, pues me aconsejó el empezar a hacer deporte, el hacer algo que me animara, que me diera un poquito de aire fresco. Y empecé simplemente a caminar. Salí a caminar, empezaba a caminar, empecé a encontrarme un poquito mejor de ánimo. Fue cuando empecé el cambio a intentar hacer deporte, cuando quise empezar a cuidar mi alimentación, me apunté a Naturhaus, veneno puro, me apunté a una parafarmacia, veneno.2. Se agudizó mi trastorno de la alimentación, pues porque entonces
dejaba de comer para pesarme cuando me tenían que pesar y luego me daba atracones. Bueno, eso es otra cosita y correremos un tupido velo. Pero digamos que llegó un momento pues, en el que me vi con el valor de tomar la decisión de divorciarme y de dejar la vida que llevaba y cambiar. Aquí vuelve una época turbulenta, así que darme otro minuto. Vale, decido tomar la decisión de divorciarme. En casa las cosas estaban fatal y yo cada vez a nivel espiritual estaba más alejada, más fría. Entonces mi carácter y mi forma de ser estaban cambiando, ¿vale? Hasta ahí, pues sí, pasó. Yo estaba cambiando mucho. En ese proceso, digamos que desarrolló, digamos no, fue así, desarrolló cáncer de mama mi abuela materna, la que era testigo de Jehová, con la que yo tenía tanto trato, y desarrolló pocos meses después cáncer de mama mi madre. Como os he dicho, soy hija única y he sido siempre muy familiar. Entonces digamos que eso sucedió en esa época en la que yo estaba cambiando por dentro, pero yo había ciertas decisiones que no podía tomar porque sabía las consecuencias que iban a tener y yo no quería alejarme de mi familia en ese momento. Quiero recalcar, que creo que no lo he dicho antes, que toda la familia por parte de mi madre, todos son testigos de Jehová. O sea, mis abuelos conocieron a los testigos de Jehová cuando mi madre tenía, creo que eran 8 años o así. Entonces, desde pequeña mi madre es testigo de Jehová, mi padre los conoció siendo adolescentes, si no me equivoco. Entonces, a mí me criaron dentro de los testigos de Jehová, por tanto, yo no conocía absolutamente nada más relacionado con el mundo exterior, pues porque yo desde que salí del chumi de mi madre, me inculcaron ser testigo de Jehová. Como he dicho, con la familia de mi padre me he llevado bien cuando he tenido trato con ellos, pero no tenía un trato cercano, pues por esa distancia a la hora de la religión. Y toda la familia con la que yo tenía más trato, más unión, con la que me quedaba todos los veranos, todos los meses de verano de vacaciones del cole, a la que iba todos los fines de semana a comer, era a la familia de mi madre, a la casa de mis abuelos y de mis tíos, que vivían todos en la misma zona, muy unidos, piña, piña, piña. Entonces, la decisión y una de las normas que tienen los testigos de Jehová es que si una persona que tiene un conocimiento de la Biblia rechaza los principios bíblicos y las normas bíblicas, se considera una persona de muy mala influencia, una persona pecadora porque a posta de tener un conocimiento decide dejar de lado la religión y por lo tanto las consecuencias son que se corta ese trato por completo con la persona, con la intención de que esa persona, al verse sola y separada de su círculo, recapacite y quiera volver al pueblo de Dios. Entonces, yo sabía que la situación con la que yo me iba a enfrentar cuando yo tomara la decisión final, pues era verme sola, sola. Y cuando digo sola, sola es, mis amigos eran testigos de Jehová, mi familia era testigos de Jehová, todos los contactos de mi teléfono eran testigos de Jehová. Entonces, cuando me refiero sola, es sola. Ahí quiero abrir un paréntesis porque en ese punto mi doctora me mandó al psicólogo, me mandó a un psicólogo de la Seguridad Social y es que de verdad hay psicólogos que tienen la vocación donde tengo yo las ganas de algunas cosas. Ese psicólogo, una de las frases que me dijo, y por eso tuve mucho tiempo sin acudir a ninguna ayuda profesional a nivel mental, fue que yo le comenté la situación que tenía, la decisión que quería tomar, y lo que me dijo con sus palabras fue, mira, los padres son padres y por muchas decisiones que tú tomes, aunque a ellos no les sientes bien, siempre los vas a tener ahí porque son tus padres. Así que tú haz lo que tengas que hacer porque tus padres no te van a dejar. Y a mí eso me dolió en el alma. O sea, que un psicólogo me dijera eso era como, tío, no tienes ni puta idea de lo que me voy a enfrentar. Estoy hecha una mierda, estoy acojonada y me estás diciendo esto. O sea, no tienes ni idea de hasta qué punto llegan los testigos de Jehová.
Aquí quiero puntualizar otra cosa, no hago otra cosa que puntualizar, pero de verdad no quiero dejar mal a mis padres, no quiero dejar mal a las personas que están dentro de esa organización, ni mucho menos. Y por lo tanto, quiero que entendáis un punto que yo utilizo mucho como ejemplo cuando hablo de este tema con alguien en persona. Y es imaginarse, por Dios, no quiera nadie, que no detectan un cáncer y que nos dicen que la única solución es pasar por una quimio mala de cojones, que vamos a perder el pelo, vamos a estar vomitando sangre, vamos a estar en una cama postrados sin fuerza, pero que es la única solución que hay, que después de todo un año vamos a encontrarnos de puta madre, pero que tenemos que pasar esa terapia sí o sí para poder salvarnos, porque si no el cáncer va a acabar con nosotros. Pues yo creo que el 99,9% de las personas preferimos pasar un tiempo putas y curarnos a morir. Yo creo que nadie quiere morir, ¿vale? Vale, pues los testigos de Jehová se ven en esa tesitura. O sea, a ellos se les pone contra la espada y la pared para decirles, mirad, o sea, sabemos que la decisión que vais a tomar es muy dura, que os va a doler en el alma, que es darle la espalda a vuestro hijo, que sabemos que, o con el tema de la sangre, como he mencionado antes, sabemos que fulanico va a morir si tú no aceptas sangre, o que tú mismo vas a morir si no aceptas sangre. Pero es que si lo aceptas, vas a perder tu vida para siempre. Y sin embargo, si te mantienes fiel a las normas bíblicas, vas a tener una bendición, vas a recibir una vida nueva. Dios te va a tener en sus brazos y te va a resucitar en el caso de que mueras y te va a dar una vida nueva, sin dolor, sin sufrimiento, sin escasez, sin pobreza. O sea, te pintan un mundo ideal y te dicen que Dios te va a tener protegido, salvaguardado y que te va a dar una esperanza si tú ahora te mantienes fiel, que te va a curar de tus enfermedades, que te va a curar de tus dolencias, que te va a dar una vida nueva, pero que lo único que tienes que hacer es mantenerte fiel. Lo hacen. Cuando tú crees realmente en algo, lo haces. Y es así. Entonces, yo no digo que la decisión que tomó mi familia fuera fácil, ni mucho menos. Yo no soy madre, al 100% no me puedo poner en ese papel, pero creo que puedo entender mucho lo que puede sentir un padre que ama a su hijo, el tener que decir, tengo que darlo por muerto. Tengo que dar a mi hijo por muerto, porque ha rechazado a Dios. Pero es que si no lo hago, él tal vez nunca vuelva y yo voy a perder mi vida también. Tengo que hacerlo, por mucho que me duela. Tengo que recibir esa medicación contra esta enfermedad, por mucho que me duele y por muy mal que lo pase, porque es la única salvación que tengo. Así que se agarran a ese clavo ardiente. Creo que las personas que están dentro de organizaciones religiosas, sean los testigos, sea cualquier otra, tan extremistas, creo que son personas con una personalidad débil. Una persona que no se conoce, que no se hace preguntas a sí mismo, que no tiene inquietudes por la vida, necesita que los guíen, porque si no van perdidos, van como la frase esta de pollo sin cabeza. O sea, creo que son personas que de verdad necesitan que los guíen porque ellos solos no sabrían hacerlo. Y si tú te encuentras con una familia donde todo el mundo se apoya, donde te sientes cobijado, donde te sientes querido, protegido, donde te dan unas normas a seguir y encima te dan una esperanza a problemas o situaciones que tú solo no sabes enfrentar, ves la salvación. O sea, no hay más, no hay más. Y las organizaciones de ese tipo se aprovechan de esas personas. O sea, lo creo con todas mis fuerzas. O sea, los que están por encima de todos los encima, porque son muy grandes, ahí no voy a entrar en detalles, creo que se aprovechan precisamente de personas que saben que están desesperadas. O sea, el mundo está lleno de gente desesperada, de gente frustrada, de personas que no saben qué hacer con su vida, que están cansados de verse enfermos, de tener problemas, de tener dificultades económicas, de que no les gusta su vida, de gente que ha vivido infancias traumáticas, de que van perdidos por el mundo y cuando encuentran algo que les da una cierta estabilidad, se agarran a ello.
aunque tengan que hacer cosas extremistas, ¿vale? Como puede ser dejar morir a un hijo o rechazar a un familiar o cosas por el estilo. Yo pasé, pues eso, todo el proceso de lo que es el cáncer de mi abuela, el cáncer de mi madre, me involucré mucho, o sea, yo a mi madre, como no iba a ayudarla, os juro que yo hice todo lo que pude, lo que sabía en ese momento por ayudarla, acompañarla a todos los médicos, estar con ella en la operación, cuidarla en casa. Yo vivía como a una media horita más o menos de casa de mis padres, todo lo posible viajar, quedarme a dormir en casa con ellos si me hacía falta, pues lo que hiciera falta, ¿vale? Lo que conlleva el cuidar, ya está. Y en casa no estaban las cosas bien, entonces yo hacía deporte, yo ya estaba muy involucrada con el tema de lo que me gustaba, que era el fitness, entonces eso en casa no sentaba bien. Eh, en casa hubieron a llegar pues agresiones físicas, machaque psicológico, lógicamente, y lo que eran los ancianos, lo que eran los pastores, digamos, los que llevaban la delantera en esa organización y en esa congregación a la que yo pertenecía, pues claro, cada vez que venían a casa el machaque era que las broncas que habían en casa y todo eso era culpa mía, pues porque la que había cambiado y ya no era una esposa sumisa era yo. Y en parte tenían razón, o sea, yo era la que había cambiado mi forma de ser, yo ya no aceptaba ciertas cosas ni cumplía con ciertas normas bíblicas, yo era rebelde, yo era marica, pecadora. Entonces era normal pues que en casa las cosas estuvieran mal y que el que era mi esposo se desesperara conmigo, se enfadara conmigo, se cabrara conmigo y tuviéramos consecuencias. Y no, os quiero decir que eso no es normal. Pero dentro de esa organización era normal lo que estaba pasando porque era yo la que había cambiado. Pero bueno, pasa bastante tiempo, salimos de todos los médicos, salimos de todo el proceso del cáncer, el oncólogo le da el alta a mi madre, a mi abuela, todo limpio, ya no hay cáncer, desaparece. Y entonces, pues ahí es cuando yo tomo la decisión de decir, esta es la mía, ya no aguanto más. Y pues decidí salir de casa y quiero comentar un detalle y es que dentro de los testigos de Jehová no se acepta el divorcio, ¿vale? O sea, incluso una pareja se puede separar, distanciar, pero no se acepta lo que es el divorcio bíblico. Los testigos de Jehová se casan legalmente, pues, por ejemplo, en el ayuntamiento, en el juzgado, lo que tú quieras, y bíblicamente, pues como el que hace el protocolo en la iglesia, ¿vale? ¿Qué sucede? De que bíblicamente tú no te puedes separar, no te puedes divorciar, a no ser que haya un pecado capital para ello, que es la infidelidad. Mientras tanto, tú bíblicamente no obtienes el divorcio. La consecuencia es que tú bíblicamente no puedes rehacer tu vida porque no tienes el divorcio de cara para Dios. Entonces, pues bueno, yo me fui de casa. Yo los trabajos que empecé a encontrar antes de irme de casa, pues fue limpiando casas. O sea, yo me acuerdo de ir a buscar casas donde limpiar. En el gimnasio donde entrenaba, corrí la voz pues por si alguien necesitaba limpiar y me ofrecieron algunas casas para limpiar. Entonces empecé a cuidar abuelitos con Alzheimer, empecé a limpiar casas, eso me daba una miaja de sustento. Y cuando me fui de casa, pues me fui a una habitación de alquiler, a un pueblo cerca donde vivía en ese momento. Y bueno, ahí básicamente pues tienes ese proceso, ¿no? En el que los testigos de Jehová les cuesta mucho trabajo expulsarte, a no ser que metas la pata gorda. O sea, digamos que dentro de testigos de Jehová hay disciplinas. Entonces, una de las primeras disciplinas que tú obtienes cuando empiezas a alejarte de la religión o empiezas a actuar en contra de la religión es una censura. Una censura es que se te quitan todos los privilegios que un testigo puede tener. Las mujeres no es que podamos tener grandes privilegios, o sea, todos los que mandan ahí y tienen cargos importantes son los varones, pero las mujeres pues pueden predicar, pueden participar en las reuniones, fin, y limpiar. A ti se te quita esos privilegios, pero se anuncian públicamente. O sea, a ti delante de 70-80 personas se anuncia, Sarai Brocal va a ser censurada. No dicen el motivo, pero la gente ya identifica de que tú estás haciendo las cosas mal y que vas a recibir una disciplina, en este caso una censura. Yo recibía llamadas telefónicas de los ancianos pues casi todos los días para decirme lo mal encaminada que iba y que tenía que reconducir mi vida.
Mis padres recuerdo que me aconsejaban incluso pues que no dejara... Va a haber un corte. Perdón, he dicho el nombre de mi ex y no quería mencionarlo. Mis padres incluso me aconsejaban que no dejara a esta persona, que me censuraran, que me fuera a vivir a la casa de abajo de mis padres, que era la de mis abuelos que ya habían fallecido por parte de mi padre, mis abuelos paternos, pero que no me expulsaran. Pues claro, una censura es que tú estás castigado dentro de la organización, pero tu familia puede seguir teniendo trato contigo. Pero no puedes desvincularte por completo de los testigos de Jehová hasta que a ti no te expulsan. Entonces, bueno, pues en esa época pasaron meses y yo empecé a conocer chicos, fin de la historia, y recuerdo perfectamente que yo había hablado varias veces con los ancianos en los que yo les decía que no, quería pertenecer más a la organización de los testigos de Jehová, que quería dejar a mi ex y que no quería nada ya más con ellos, que sabía a lo que me enfrentaba, pero que no quería más. Y ellos pues te recalcaban que ya cambiaría, que era una época, que fijara todo lo que iba a perder, y venga textos bíblicos para explicarte pues, cómo iba a ser todo el percal después. La única forma que yo tuve para desvincularme por completo de los testigos de Jehová fue llamar por teléfono a los ancianos, decirles, me quiero reunir con vosotros. Me metieron en el comedor de la casa de uno de ellos, dos hombres sentados delante mía, yo sola, y tener que decirles, oye, mirad, me ha acostado con otra persona, creo que ya hay motivo suficiente para dejar por completo a mi ex, para que me deis el divorcio completo y para que me dejéis de llamar, de insistir y que me pueda salir de la organización de los testigos de Jehová. Esa conversación fue incómoda, ¿no? Lo siguiente, porque te empiezan a preguntar cuántas veces lo has hecho, si ha sido predeterminado, si conocías a esa persona de antes, dónde has sido, cómo has sido. Hombre, no vaya a ser que no les des un detalle a ellos. Bueno, vamos a cortar los detalles ahí. Básicamente, pues tuve que decirles, pues mira, ha sido fulano, no lo conocéis, no os importa, simplemente ha pasado y quiero de una vez desvincularme por completo de esta organización. Yo lo que hice fue que conforme terminé de hablar con ellos, pues fui a casa de mis padres a decirles exactamente lo mismo y a despedirme de ellos. Wow, eso fue durísimo. Eso fue muy duro, muy duro. De mis padres les vi tal cantidad de dolor y yo no lo hacía a mal, o sea, yo no quería causarle dolor a mis padres, pero es que era o esa religión o yo, o mi vida, o sea, entonces al final de forma egoísta, y es que no considero que fuera egoísta, creo que por fin me llené de amor propio, pues tomé la decisión esa, pero claro, la decisión de mis padres es como, hostias, perdemos a nuestra hija. Yo recuerdo las palabras de que me dijeran llorando, hija, más vale que te mueras, que tendrás una esperanza de volver a vernos, a que hagas esto. Hostias, y eso es muy duro. Es muy duro que estén tan convencidos de sus creencias que prefieran para un hijo la muerte a la expulsión de esa religión. Porque para ellos es peor. O sea, para ellos el que yo me haya salido de los testigos de Jehová quiere decir pues que me tienen muerta en vida. No pueden tener trato conmigo ninguno, no pueden tener ningún contacto conmigo, no pueden saber cómo estoy, ni nada de nada. O sea, en todos estos años, os estoy hablando que esto fue en el 2018, principios del 2018, todos estos años
finales del 2017, si no me equivoco. Principio del 2018, finales del 2017. Tengo lagunas, ya lo he dicho. El único contacto que yo he tenido pues fue, por ejemplo, murió un tío mío por parte de mi padre, entonces pues nos vimos en el tanatorio y tienen un trato cordial. Hola, hola, ya está, no te miran a la cara. Mi padre, por ejemplo, cuando yo me casé con Mario, tuvo un accidente de moto muy grave y de hecho creo que sigue muy grave después de tantos años, pero me llamaron una tía mía para informarme de lo que había pasado. Después he tenido contacto puntual pues, por saber cómo estaba a nivel de salud, pero si no hay una operación grave, si no hay una situación grave, no pueden tener trato conmigo. De hecho, yo intenté ir a ver a mi padre cuando lo operaron y tal, pero bueno, pues fue algo incómodo pues, porque llegué al hospital, llegué a la habitación del hospital. Mi madre sí me saludó, pero mi padre pues muy reacio y habían muchos testigos en la habitación saludándolo en ese momento y viendo a ver cómo estaba, pues su familia. Yo les pregunté si necesitaban algo, pues aunque fuera comida, pues porque sé que a ellos no les gusta la comida del hospital, una compra, sé que tenían un gato, tienen un gato, si necesitaban que fuera a casa a cuidarlo y sus palabras fueron, no nos hace falta nada, tenemos a nuestra familia. Y eso duele. Eso ahora ya no, pero en ese momento se te clava, porque es como, soy familia. Soy pecadora, pero soy familia. Y esto hace ya más de 2 años. Entonces han sido eso como en pues 18, voy a contar, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pues ahora ya unos 7 años habré tenido pues eso, 3 conversaciones así esporádicas y por enfermedad o por tal. No puedes tener ningún trato cordial, ni ningún tipo de visita, ni nada de nada, de nada, de nada. Al final, creo que estoy creo no, estoy muy agradecida a todo lo que he vivido, aunque no haya sido fácil, porque pensar de que yo no tenía una estabilidad económica, de hecho, pues a los poquitos meses de estar viviendo en una habitación no tenía absolutamente nada, de esto de que llegan los meses de verano, los abuelitos que yo cuidaba tenían casa en la playa, se iban a la playa, entonces me quedaba con una casa menos que limpiar, no encontraba trabajo, gastos que empiezas a tener cuando te ves sola y sin ahorros y sin un sueldo estable, porque limpiando 2 casas, ya os digo yo que no hay ningún sueldo estable por ningún lado, pues no pude pagar la habitación donde me encontraba, tuve que estar un tiempo durmiendo en mi coche, esto hay poca gente también que lo sepa. De hecho, tuve que empezar a vender pertenencias que tenía y joyas que tenía de mi familia que me habían regalado pues para poder pagar la gasolina del coche, para poder pagarme comida. Ahí entra en papel eh, una amiga que, bueno, yo la conozco en el colegio desde los 3 años hasta los 16, fue compañera mía de clase todo ese tiempo. Y como ella vivía muy cerca de donde vivían mis padres, mientras mi madre estaba con la enfermedad del cáncer y yo hacía tantos viajes a verla, pues resulta de que nos encontramos, nos tomamos un café en contra de las normas bíblicas, porque yo no podía tener trato con los que no eran testigos, pero a escondidas, y recuerdo que ahí empezaba yo con las mentiras, o sea, mira que nunca me han gustado, pero a lo mejor yo le decía a mis padres, bueno, me voy ya para mi casa al pueblo donde yo vivía, y al que era mi marido le decía, no, es que de casa de mis padres saldría a tal hora, y yo me dejaba ahí una hora de margen para tomarme un café con ella, o sea, tenía que mentir para tomarme un café con una amiga. Pero bueno, fue la única que se enteró de mi situación, la única que sabía lo que yo iba a hacer, la única que sabía cómo estaba la cosa. De hecho, cuando se enteró de la situación de que yo estaba durmiendo en mi coche, se cabreó conmigo porque ella me ofreció irme a su casa a vivir. Pero claro, yo era como, si me vengo al centro de Murcia, yo vivía en San Javier en ese momento, ¿vale? Yo decía, es que si me vengo al centro de Murcia, yo no tengo trabajo, tengo que buscar trabajo primero por allí para poder trasladarme allí. El trabajo lo tengo aquí, yo no puedo todos los días hacer 40 minutos de coche para limpiar casas, o sea, lo que me va a gastar en gasolina me lo quito de comer. Pero ella cogió y me dejó un dinero para poder pagarme la habitación donde estaba y en
cuanto pude se lo devolví. Me busqué las mañas donde fuera, o sea, aparte de limpiar casa, trabajé en tiendas de ropa, luego me encontré trabajo en el Corte Inglés, aquí en Murcia, ya me mudé a Murcia. Bueno, ya empecé a trabajar en 20.000 cosas, en bares, camarera, a buscarme la vida. Empecé a pagarme cursos de nutrición, de lo que me gusta, del fitness. Y bueno, y luego ya un poquito mi vida más adelante, pues ya la conocéis más o menos por Instagram o tal. Y si no, pues me seguís y ya me conoceréis. Luego apareció un tiempo después el Sánchez, marido, Tobal. Pero el resumen de toda esta historia es que estoy muy agradecida a todas las vivencias que tuve, la verdad. Uno, porque creo que nadie sabe lo que es tener que empezar absolutamente de cero y poca gente creo que se ve capaz, o sea, muy pocas personas creo que sean capaces de decir, si ahora mismo se acabara todo lo que tengo y todo lo que conozco, ¿qué haría? Y cuando te sucede, o sea, cuando tu vida mete un cambio de 180 grados radical y por completo, resulta de que sacas fuerzas y sacas una actitud y sacas un valor que no eras consciente de que tenías. O sea, yo soy una tía ahora en la que creo que no tengo miedos a malas penas, a nada. O sea, si he sido capaz de tomar esa decisión siendo consciente, si he sido capaz de enfrentarme a situaciones muy incómodas, si he sido capaz de buscarme la vida yo sola, si he sido capaz de tener una vida estable ahora, sola, sin ayuda, creo que no hay nada, sinceramente, a lo que yo no pueda echarle un par de cojones y tirar para adelante. Creo que yo siempre he sido, lo recalco, una tía nerviosa, alegre, dicharachera y escandalosa. Pero recibía muchas correcciones durante mi vida como testigo. Siempre me decían, Saray, no seas tan escandalosa. Saray, sé más formal. Es que estás muy loca, tienes que ser más formal, tienes que ser más discreta. O sea, recibes muchas correcciones respecto a tu personalidad y yo no creo que ser escandalosa y dicharachera sea nada malo. De pequeña es algo gracioso, pero luego te corrigen mucho. Y el poder ser yo al 100%, o sea, no tener ningún día que poner ningún tipo de filtro mental te da una libertad, gente, gente, de verdad, el no tener que llevar una doble vida, ni tener que tener una doble personalidad, no tener que aparentar absolutamente nada ante nadie, ser tú al 100%, Dios, es algo tan satisfactorio y, ojo, estoy agradecida, muy agradecida también, a haberme criado con unos principios. O sea, bíblicamente yo agradezco haber tenido unos principios como el respeto, la empatía, la fidelidad. O sea, me considero buena tía. Yo me considero muy buena gente. Me considero que soy muy empática con los demás. Me considero que me vuelco mucho en ayudar a la gente cuando conozco que tienen un problema y que me muevo siempre desde el amor. No, a lo mejor algún día meteré la pata con algo de lo que digo, pero intento moverme siempre mucho desde el amor a la hora de hablar con la gente y desde el cariño. Tengo mucho cariño a la gente que tengo alrededor y agradezco mucho a la gente que tengo alrededor actualmente, desde clientas hasta amistades, hasta mi pareja, hasta la familia de mi pareja. Los agradezco un montón por tenerlos en mi vida y por el cariño que recibo todos los días. O sea, es muy bonito recibir abrazos todos los días de mis propias clientas. Es muy bonito recibir cariño, de verdad, y cariño de verdad y sincero. Y gente que te quiere y que te aprecia por cómo eres, ¿sabéis? Porque recibir cariño siendo una fachada no es cariño de verdad. O sea, si tú no puedes ser una persona auténtica al 100%, no estás recibiendo un cariño sincero. Pero cuando tú eres al 100% en toda tu esencia y recibes un abrazo, un beso, unas palabras de cariño, eso sí es de verdad. Y yo estoy muy agradecida a tener eso. Yo ahora ya no estoy triste, yo ahora no estoy mal, estoy agradecida con todo lo que he vivido, pero creo que este vídeo era necesario simplemente, uno, para que me conozcáis un poquito más, dos, para que entendáis un poco más a lo mejor mi vida, mi forma de ser o mi agradecimiento, tres, porque lo pedisteis por Instagram y
Si yo me comprometo a algo, lo hago. 4, porque creo que me ha venido de puta madre cascar y desahogarme un poquito sobre mi vida. Y también así entenderéis, pues a lo mejor porque yo no le doy mucha importancia a ciertas festividades, pues eso como Navidad, cumpleaños, tal, pues porque no me he criado dentro de eso, el significado para mí es otro completamente diferente, yo ahora lo respeto muchísimo, lo veo como momentos para disfrutar con la familia de Mario y pasar esos momentos familiares en los que sé que la gente se esfuerza más por reunirse, pero para mí no tienen un motivo religioso ni fiestero, entonces pues eso, que también para que entendáis un poquito, pues eso, cuáles han sido mi crianza, mi forma de ver las cosas, por lo que ahora mismo estoy muy agradecida a lo que tengo y a lo mejor habrá gente que me conozca y diga, pues si Tatiana no tiene nada, pues perdona cariño, pero hace unos años tenía mucho menos. Porque os voy a decir una cosa, tener unos padres, y esto lo digo para que reflexionéis vosotros, tener unos padres, aunque sea simplemente para que no te falte un plato de comida, es una red de seguridad. O sea, tú puede ser que tus padres no te paguen la carrera, chico, porque no puedan. O no te compren un coche o no te den... Porque coño, habrá familias que puedan, familias que no, y otras que puedan y no les dé la gana y que digan, búscate las mañas. Pero si tú arriesgas en tu vida y un día te ves sin tener que comer, ningún padre en sus cabales le quita un plato de comida a su hijo. Te puedes llevar mejor o peor, pero a ti un plato de comida no te va a faltar. Y eso, señores, te da una red de seguridad a la hora de tomar decisiones en tu vida. O sea, yo lo he hablado muchas veces con Mario. Yo le dije, tú te arriesgaste a venirte a vivir conmigo, nos fuimos a vivir juntos con muy poquito tiempo de conocernos, estábamos formando una vida diferente, tal, y te mojaste en venir conmigo sabiendo de que las cosas podían salir bien o podían salir mal, pero si salían mal, tú podías volver a casa de tus padres y tenías esa red de seguridad. Él invirtió en su negocio y tuvo que sacar pues, sus préstamos, formarse, pero él sabía de que si las cosas le iban mal, coño, un techo no le iba a faltar y un plato de comida tampoco. Entonces, hay gente que arriesga en su vida, ole sus huevos, que son emprendedores, pero tienen una red de seguridad, que es la familia. Cuando tú no tienes eso, cuando tú no tienes red de seguridad, las cosas cambian. Porque si solamente te tienes a ti, a tu cabecita, a tus manos y a tu cuerpo, las cosas cambian mucho. Así que, gente, os digo una cosa, agradecer lo que tenéis. Agradecer muchísimo lo que tenéis. Si estáis llevando una doble vida o no estáis siendo vosotros al 100% por conformismo, por las personas que tenéis alrededor, a lo mejor no son personas que valgan la pena. La familia se elige. La familia son las personas que están para alegrarse de tus cosas buenas. Y también son con las que sabes que puedes contar si algún día te va mal. La familia es la que te respeta como eres, la que te acepta en todas tus decisiones y que dejan que te estampes si tienes que estamparte, pero van a estar ahí para apoyarte. Y esa familia puede ser, pues eso, que no sea de tu sangre, pero son de las personas que deberían de rodearte. Esto ha sido un poquito más de mí. No sé ni cómo habrá quedado este vídeo, creo que no estaba muy segura al principio de subirlo o no, pero creo que sí, que lo voy a subir y de perdidos al río. Lo único que puedo deciros es que como no sé ni lo que me habré enrollado ni lo que no, pues si tenéis más preguntas o porque para mí es más fácil que me dejéis preguntas para yo pues, poder responderos a hablar así en modo monólogo. Si tenéis más preguntas me las podéis dejar por Instagram por privado, me las podéis dejar por aquí por los comentarios del vídeo y a mí no me importaría pues hacer alguna parte explicando algo más en algún detalle o si queréis saber un poquito más. Pero bueno, al principio un poquito, eso, que os he querido contar un poquito mi vida, que sepáis de dónde vengo, que sepáis pues lo que soy ahora ya lo conocéis más, porque es lo que más enseño por redes sociales, etcétera. Sobre todo pues, por la otra red social, por Instagram, donde veo más mi día a día. Pero pues esta es Saray, sus inicios. Y espero que os haya gustado el vídeo, que no se haga demasiado largo. Si lo habéis visto hasta el final, mil gracias. Y por favor, no olvidéis suscribiros y darle like. Os mando un besazo enorme. ¡Mua! Pues no sé cómo empezar este vídeo. Ella está aquí, que no sabe qué hacer, ni qué decir, ni cómo decirlo. Pero no me da el sol.